acompañan en la agenda, que es el informe del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, y la Ley de Migración y Extranjería y sentencias del Tribunal Constitucional a partir de la Ley de Migración y Extranjería. Simplemente quiero comentarles que estuve revisando el informe del comité y la verdad es que me llamó mucho la atención que si bien se valora la creación de esta nueva ley de migración y extranjería que viene a reemplazar a la antigua ley, las observaciones y las preocupaciones que establece el comité son mucho más que las características positivas de todo este proceso. Obviamente no me voy a detener en esto porque Liliana Galdames va a profundizar, pero quisiera comentar un par de artículos que emitió el informe que generan preocupación, como por ejemplo preceptos normativos inconstitucionales en cuanto a sanción a empleadores, retorno asistido de niños, niñas y adolescentes no acompañados, detención administrativa, el plazo de la provisión de ingreso y la libertad condicional. Y sobre todo la provisión de la expulsión colectiva que hemos visto en el último tiempo. A continuación les voy a dar la palabra a Liliana Galdames, que nos va a profundizar en todos estos temas. Liliana. Hola, buenas tardes, muchas gracias Matías y también muchas gracias María Emilia, Eduardo Taller, que también han estado en la organización de esta actividad, y por supuesto a NID y al proyecto que nos han motivado para avanzar en esta investigación, y un saludo muy especial en este día nublado para todos y todas que nos acompañan hoy día. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ahí estoy. Si se me llega a caer la señal, volveré. Tengo, ¿cómo se dice? Algún internet de auxilio en caso que eso ocurra. Y voy a poner la presentación, si me deja eso, en modo presentación. Bien. ¿De qué trata esta presentación? Es bien interesante que tengamos este espacio hoy. En nuestro proyecto ya está en una fase final, en una fase más avanzada de la investigación, de manera que creo que tenemos, junto con avanzar en el conocimiento, también el enfoque que uno hace de lo que voy a analizar. No es un enfoque estrictamente jurídico, es un enfoque que es complementario, ¿no? Que concluye cosas a partir de una mirada interdisciplinaria. Entonces, esta presentación tiene el sentido que yo quisiera darle es analizar lo que hemos llamado en el proyecto la producción del sujeto migrante y el rol del derecho en esta construcción. ¿Cómo contribuye el derecho? ¿Qué elementos suma para poder entender frente a quién o frente a lo que estamos analizando? Me gustó mucho el nombre de esta jornada, que es una propuesta que viene del profesor Eduardo Taller, que plantea como 3 palabras clave, ¿no? Habla de expulsados, que es lo que vimos en la sesión pasada, vulnerados, dice la sesión de hoy, y racializados, la próxima sesión. Entonces, la palabra vulnerabilidad va a ser clave en el enfoque, en el camino que vamos a recorrer hoy día para analizar este sujeto migrante desde la perspectiva del derecho. Y quiero partir con una idea que está en constante tensión cuando hablamos de migración, de una idea que es a la vez un derecho, y se dice en la doctrina también es un principio, el principio y el derecho de la igualdad y la no discriminación. Existe, la Corte Interamericana lo viene planteando hace ya un tiempo, que el principio de igualdad y no discriminación
sería una norma que dice la Corte Interamericana del Jus Cogens Internacional, es decir, es una norma imperativa y obligatoria, independientemente de que los estados hayan o no hayan ratificado tratados que contengan este principio. Es decir, sería para el derecho internacional un principio de una enorme fuerza, de una enorme vitalidad, que sería oponible a todos los estados, aunque nunca hubieran ratificado un tratado que hablase sobre el respeto a la igualdad y la no discriminación. Entonces, desde el punto de vista jurídico, uno se encuentra cuando aborda la migración, siempre, o casi siempre, incluso en la nueva ley de migraciones, con una consagración de esta idea de la igualdad y la no discriminación, pero al mismo tiempo esta declaración convive, coexiste con estatutos jurídicos que desde ya introducen tratamientos separados, primero para las personas migrantes y segundo, dentro de las personas migrantes, aquellas que se encuentran en situación documentada o regular, y aquellas personas que se encuentran en una situación indocumentada o irregular. ¿Sí? Entonces tenemos esta consagración del principio, pero luego, pese a esta consagración, las normas avanzan en considerar digamos, en quitar o restar fuerza a este principio de igualdad y no discriminación. Entonces, uno podría decir cómo se caracterizan las normas migratorias en Chile. Voy a hablar hoy día concretamente de Chile. ¿Cómo se podrían caracterizar algunas ideas generales que están presentes en las normas, tanto en el 1094 como en la nueva ley de migración y extranjería? Un uso recurrente a la discrecionalidad. La discrecionalidad parece ser un arma, un instrumento que siempre va a estar planeando, que va a estar presente en el tratamiento jurídico de la migración. Otra característica es la ausencia de un enfoque de derechos, y cuando existe este enfoque de derechos, el examen que hacen los jueces en la jurisprudencia normalmente es un examen muy formalista, que no profundiza o descarta muy rápido la idea de que en un trato diferenciado puede haber una discriminación. De hecho, es llamativo que muchos tratados internacionales y la propia ley establezcan como categorías sospechosas, por ejemplo, el uso de la nacionalidad como un criterio de diferenciación. Y sin embargo, uno encuentra en todas las normas, sin ir más lejos, la política migratoria que establece visas especiales para personas que provienen de Venezuela y personas que provienen de Haití, ahí hay una referencia especial a nacionalidades, y no obstante, hay una producción normativa y de políticas públicas que compite con esta idea de igualdad y discriminación, pero que sin embargo introduce esta diferencia. Otra particularidad del tratamiento de la migración es que la Constitución no distingue, la Constitución de 1980 no distingue entre nacionales y extranjeros. Y cuando lo hace de manera expresa e introduce diferencias como, por ejemplo, a propósito del acceso a la nacionalidad, el ejercicio de derechos políticos, lo introduce de manera expresa, de manera que uno podría afirmar que desde el punto de vista teórico, la Constitución del 80, que no previó, que no anticipó la movilidad humana con el dinamismo que tiene hoy día, podríamos decir que la Constitución no establece entonces diferencias entre nacionales y extranjeros. No obstante, en la práctica esa diferenciación sí se va a producir. En el fondo es como al margen de la Constitución. ¿Qué más? Caracteriza las normas en general, incluso la nueva ley de migraciones, un especial interés por las fronteras, por el control de la frontera y el cierre de la frontera frente a la movilidad humana como respuesta frente a esa movilidad. Otra característica importante en el caso chileno: ausencia de una política internacional y regional que favorezca lógicas de cooperación y de solidaridad frente a la movilidad humana. Este no parece ser un foco que que se haya desarrollado para abordar una cuestión que es, por definición, una cuestión que ocurre, que es transfronteriza. Es decir, esa falta de cooperación es
de alguna manera, contraria al sentido mismo de la migración. Normas y políticas que son reaccionarias a los flujos migratorios, es decir, cuando se produce un incremento en la movilidad humana, entonces se empiezan a producir normas y políticas que además casi siempre van a operar de esta lógica de la discrecionalidad que mencionaba al principio. Otra característica, el uso de restricciones que son normativas, que están en la norma, que impide a las personas superar los obstáculos que las leyes contemplan para alcanzar una condición migratoria documentada o regular. Es decir, a veces los dispositivos que están en las normas, en la práctica, son imposibles de superar y producen esto que nosotros hemos llamado una persona vulnerable, una persona en una situación precaria, ¿no? En una situación de mayor exposición al riesgo. Ausencia de una perspectiva de género. Esto también tendría yo que decir que podría ser matizado a partir de algunas normas que están en la actual ley de migraciones, sobre la que voy a hablar, pero ya en la parte final de esta presentación. Así que en síntesis, si uno podría decir palabras que uno podría identificar son aplicables a la legislación, ¿no?, de la migración hoy día en Chile, la idea de la discrecionalidad, la vulnerabilidad, principio de igualdad y no discriminación débil, no es un principio de igualdad fuerte, es un principio débil, que cede ante la diferencia, ¿no? Y una configuración de lo que llamamos nosotros derechos sociales, más bien como beneficios sociales, y no como derechos humanos o derechos fundamentales garantizados. Diferencia a esto que llamábamos beneficios de derechos, que cuando las personas son titulares de derechos tienen mecanismos o herramientas jurisdiccionales, administrativas, institucionales, que les permiten exigir eso que está en la norma, ¿no? Y en el caso de los derechos sociales, de algunos, llamamos más bien beneficios sociales, son beneficios débiles, son beneficios que van a ir mutando en el tiempo desde la mano de un poco de la mirada política de quien esté a cargo del país, quien dirija, ¿no?, los gobiernos. Entonces, para abordar esta construcción jurídica del sujeto migrante hoy día en Chile, yo quise tratar tres cosas distintas pensando en tratar lo último que se ha producido en materia migratoria, que es muy importante porque en el caso de la Ley de Migración y Extranjería, ya fue publicada, pero no está vigente, ¿sí? Lo voy a mencionar al final, voy a aclarar lo que esto significa. No obstante, esto que digo también tiene un matiz, porque la ley trae una norma que nos confunde en cuanto a su vigencia, pero reservemos esa materia para la parte final. Entonces, y voy a hablar de una sentencia del Tribunal Constitucional que se refiere a la Ley de Migración y Extranjería, y voy a partir con algo muy reciente, que es el informe sobre Chile del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de su familia, que sale ahora, esta semana se acaba de difundir y publicar, y que ha estado pendiente por el Estado chileno desde hace muchos años, porque el informe anterior era de 2011, es decir, esto se debió haber informado por ahí por 2016, más o menos, para que ustedes se hagan una idea. Se ha retrasado mucho este informe y su publicación, ¿no? Esa es una imagen de ahí es donde está la oficina del alto comisionado, la sala principal de reuniones entre Estados. Bueno, ¿qué es lo que uno podría decir? Otra síntesis sobre lo que dice el informe del Comité de Trabajadores Migrantes. Bueno, pues trata diversas perspectivas y todas ellas son coherentes con los diagnósticos que existen hoy día sobre el tratamiento de la migración en Chile. Y yo diría que quizá una virtud importante es que es un órgano de tratado que se pronuncia sobre el cumplimiento de Chile respecto de una convención, que es la convención más específica para el tratamiento hoy día de la migración en Chile, la Convención de Trabajadores Migrantes y sus familias, ¿no? Y este es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de Chile de esas obligaciones, que emite este informe y que quizá no nos diga nada nuevo, pero es una mirada de un organismo internacional que valora qué es lo que ha pasado en Chile eh, con la migración.
Y buena parte de lo que contiene el informe se centra precisamente en las políticas más recientes que se han desarrollado en Chile frente a la migración, y llama la atención sobre cuestiones como discriminación, racismos, ausencia de perspectiva de derechos, ausencia de perspectiva de género, los problemas asociados a la regularización que yo mencioné antes, como caracterizando el régimen jurídico de la migración, falta de información y difusión de la convención. Muy importante, el Tribunal Constitucional nunca cita la Convención de Trabajadores Migrantes y su familia, ni siquiera la cita en esa sentencia que se refiere a una ley que trata la migración. No la cita, es como si no la conociera. En general se cita muy poco esta convención, por eso además él dice que se debe difundir, ¿no? Preocupación por las expulsiones, plantea este informe. Plantea sus preocupaciones respecto al plan de retorno humanitario, que dice debe ser humanitario, de verdad, debe ser voluntario, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa además al comité? Políticas de ingreso al país diferenciadas para personas provenientes, y lo digo como lo dice el informe, para personas provenientes de Venezuela y de Haití. Así se refiere el informe. No garantías judiciales en las expulsiones, ausencia de información y cierre de fronteras, expulsiones colectivas, preocupación por niños, niñas y adolescentes y la xenofobia. Son genéricamente algunas de las preocupaciones que se plantean en este informe del, del comité. Y algunas ideas ya más precisas de cómo está viendo este comité a Chile, ¿no? Cómo nos están viendo en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. Dice que el comité observa con preocupación que el Estado parte de evidencia varios problemas en lo que respecta a qué, a la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares como país de destino. Ahí hay un gran título que después el informe va a ir desarrollando, es decir, existe un problema que yo quiero poner el acento en el recorrido que vamos a ir haciendo en la titularidad de derechos, en la titularidad de derechos, que más bien, insisto, la forma en que han sido abordados es desde la lógica de los beneficios, más que desde la lógica de los derechos, porque los beneficios sociales van y vienen, ¿no? Los derechos fundamentales tienen dientes, dice la doctrina, es decir, son sólidos, deben respetarse, y si no se respetan, existen mecanismos para su tutela. Menciona también el informe algunos aspectos positivos que son estos, los que están acá. Hay alguna otra cosa que se desliza, pero básicamente considera como un aspecto positivo la ley de la promulgación de la ley de migraciones, el decreto número 34, que promulga el convenio 189, algunas leyes sobre condiciones condiciones de trabajo para trabajadores de casa particular, ley que establece las medidas contra la discriminación, que son genéricas, que no son solo para personas en condición migratoria, sino para cualquier persona, y llama la atención y considera como valiosas algunas sentencias de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones que dice han incorporado estándares de derechos humanos en sus juicios, en los procesos. Y aquí no me voy a referir en detalle a toda la jurisprudencia y al estudio que estamos haciendo sobre jurisprudencia, porque me he querido centrar en estos aspectos más normativos, pero debe uno de reconocer que cuando los tribunales se refieren a estándares de derechos humanos, eh, en general esas sentencias van a ser más garantistas que las que no utilizan tratados o fuentes del derecho internacional, ¿no? Es más garantista cuando se cita un tratado y menos cuando no se cita. Por eso es que se llama la atención sobre esas sentencias. Lo particular, ya les digo, es que no se cita la Convención de Trabajadores Migrantes y su familia. Bueno, y hay alguna otra cosa más. ¿Qué problemas plantea el informe en relación a los derechos fundamentales? Límites a los derechos. Límites a los derechos. ¿Cuáles son los principales problemas? Dice que, a propósito, por ejemplo, del derecho a la salud y la
mitigación de los impactos adversos hoy día en el contexto de la pandemia, dice que, que debe el Estado, se recomienda al Estado garantizar el acceso equitativo a la vacunación contra el COVID a todas las personas migrantes y sus familiares, sin importar su nacionalidad, ni su situación migratoria, ni otra causal prohibida de discriminación. Ahí hay una primera recomendación en lo que se refiere al acceso a la vacunación. También insta al Estado a publicar la Ley de Migración y Extranjería rápidamente, dice, así como su reglamento, para que entre en vigor y en caso se hagan las adecuaciones correspondientes para que éste sea plenamente conforme con las disposiciones de la Convención, en particular con, y aquí menciono algunas cosas. ¿Qué es lo, cuando hablamos nosotros de que el derecho no introduce dispositivos que abiertamente contradigan esta idea de igualdad y no discriminación? Sin embargo, en la práctica, las normas, incluso la ley, contiene dentro de sí otras normas que a lo menos confunden sobre la vigencia de la ley, ¿no? Y es tanto así que esta ley, hoy día promulgada y publicada, no está en vigencia. Pero la propia ley establece una excepción, ni más ni menos que para la regularización de las personas que se encuentren en Chile, siempre que no hayan entrado por pasos eh, eh, no habilitados, para que puedan iniciar un proceso de regularización. ¿Cuándo rige eso? Según la ley, desde el momento de la publicación. Entonces, si me preguntan a mí, yo no entiendo mucho la norma porque dice, no está vigente, pero esa cláusula dice que está en vigencia desde que se publica la ley, que ya fue publicada. Problema, no se ha dictado el reglamento, entonces el reglamento es una condición para la plena vigencia de la ley, ¿no? Y eso también genera obviamente mucha confusión y falta de información que contribuyen a profundizar esta persona, este sujeto vulnerable. Y voy a terminar al final de la presentación con qué es esto de la vulnerabilidad, cómo entender la vulnerabilidad desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que pide el informe? Pide que se creen mecanismos de regularización ordenados y regulados en la norma legal dentro del Estado parte conforme al artículo 69 de la Convención, con independencia de que las personas migrantes se encuentren en situación regular o irregular. ¿Se fijan? Hay una recomendación que está llamando la atención sobre un dispositivo que no tiene esa consistencia dentro de la ley. Que dice también que sobre los derechos de los trabajadores migratorios, sobre todo los trabajadores migratorios en situación irregular, el comité dice que en este caso esos derechos deben ser debidamente resguardados, debidamente protegidos conforme la propia convención. Más información pide el comité, más información, formación y difusión sobre esta convención que es tan importante para, en el fondo, complementar las normas de derecho interno. Y vuelvo a insistir, la propia ley de migración y extranjería habla de tratados internacionales ratificados y vigentes, pero no habla de este tratado. No lo menciona, habla de los tratados. Podría haber mencionado por ejemplo, está incluido en esta referencia general a los tratados, se entiende que está presente en particular esta convención, pero por alguna razón no se menciona. ¿Y qué es lo que dice? Que los programas de formación y capacitación sobre derechos de la Convención con carácter obligatorio y permanente a los funcionarios e instituciones que tienen competencia en asuntos migratorios, incluyendo los agentes del orden y la autoridad fronteriza, los jueces y los fiscales. Más formación y capacitación y conocimiento de esta Convención. Dice, esto es súper interesante, que la nueva Constitución incorpore la protección de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias de conformidad con la Convención. Es decir, aquí hay un llamado al proceso constituyente para que también aborde esta cuestión no solo desde el punto de vista de la adquisición de la nacionalidad, sino para que constitucionalice
el tratamiento de la migración. ¿Por qué razón? Porque eso podría respaldar, ¿no?, con mayor consistencia un estatuto jurídico menos cambiante según los flujos migratorios. Eh, También que el comité recomienda al Estado parte, ¿no es cierto?, poner en vigencia medidas concretas para que la sociedad civil participe de manera efectiva en la convención, en la aplicación de la convención, y también de manera ordinaria en mecanismos permanentes como el Consejo de Política Migratoria. ¿Qué es lo que dice el informe sobre este principio que yo le dije, uno que nos va a acompañar a lo largo de toda la reflexión? Dice que el comité tiene preocupación. ¿Por qué? Por falta de información sobre medidas adoptadas para prevenir la xenofobia, para prevenir la xerofobia. Y mira lo que dice, el discurso de odio proveniente de funcionarios públicos frente a trabajadores migrantes, en particular la policía de carabineros. Es fuerte. Estamos hablando de órganos que normalmente tienen una cierta diplomacia en el lenguaje. Para que una afirmación como esta esté presente en un informe, es que las señales son muy graves como para que tenga esta llamada de alerta, como que haga esta llamada de alerta al Estado, ya no de discriminación en general, sino de parte de los funcionarios y funcionarios públicos. Eh, Dice que toma nota de las medidas de protección de las mujeres migrantes víctimas de violencia intrafamiliar, pero le preocupa la falta de información sobre las medidas para asegurar la igualdad de género en las políticas migratorias. La perspectiva de género no ha estado muy presente en el tratamiento de la migración en Chile. También está preocupado, ¿por qué? Por las medidas administrativas que instituyen requerimientos específicos para los migrantes de nacionalidad. ¿Se acuerdan que les decía de origen venezolana y haitiana? Como la creación de estos visados consulares específicos, que fue a su vez un asunto que llegó al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional consideró que ahí no había ninguna vulneración del principio de igualdad y no discriminación. Y llama la atención el informe sobre esto. Le preocupa las situaciones también de discriminación y violencia contra personas migrantes que provienen de Haití, em, y extracontinentales y de descendencia africana en razón de su color. Estoy copiando textualmente lo que dice aquí el informe. También el informe hace recomendaciones sobre medidas para eliminar la xenofobia, los estereotipos discriminatorios sobre los trabajadores migrantes y sus familiares, incluso en la educación, etcétera, para que también se apliquen, fíjense ustedes, las sanciones que están previstas en la ley para distintas manifestaciones de discriminación, en particular cuando sea la policía de carabineros. Hay mucha referencia a la policía de carabineros aquí. Y funcionarios de frontera. No discriminación de las mujeres, ya les decía yo que esta es una preocupación muy importante del comité, que se asegure la igualdad de género en las políticas migratorias, en particular esas que permiten eliminar la discriminación que afecta a las mujeres migrantes, y también que se aseguren medidas administrativas que no discriminen con base al origen nacional de los migrantes y en particular de migrantes venezolanos y haitianos. Le preocupan también, miren, hay una referencia como que cosas que nosotros estábamos alertando hace mucho tiempo y que no habían aparecido con esta, digamos, con la autoridad que da el hecho de que sea un informe de un órgano de tratado, hablan y observan ese plan de retorno humanitario que se lanza en el 2018, y fíjense lo que dice el comité, que ha dado prioridad al retorno de haitianos y que permite el retorno voluntario de las personas a sus países, pero que prohíbe el ingreso a Chile por 9 años. Y con prioridad de personas provenientes de Haití. Dice que recomienda que estos retornos de migrantes promovidos por el plan sean efectivamente voluntarios, cumpliendo con los requisitos de una decisión plenamente informada, sin coerción y sustentada en la disponibilidad de suficientes alternativas válidas. Es decir, la única alternativa no es el retorno humanitario, también se pueden implementar medidas dentro de los estados que favorezcan unas mejores condiciones de vida para las personas.
y que se elimine el impedimento a Chile. Pide al Estado que también concrete el derecho a una reparación efectiva, ¿no? Dice que el comité toma nota que el Estado parte, en el Estado parte los órganos judiciales y administrativos son los mismos para nacionales, perdón, son los mismos para nacionales y extranjeros, pero que los migrantes, independientemente de su situación migratoria, puedan acceder a esos mismos tribunales, que en teoría son equivalentes para ambos. Y pide protección y también pide asistencia letrada, ¿no? Reparaciones, algo que no hemos visto todavía, concedidas a víctimas de vulneraciones. Hay una referencia especial a la reparación efectiva. También recomienda al Estado parte garantizar debido proceso, protección de los trabajadores migratorios en los procesos administrativos y judiciales. No me voy a detener para ir avanzando, ¿no? Cosas que ya digo, conocíamos, pero que visto desde esta mirada tienen otro impacto. En cuanto a la regularización, dice que sí, que se han regularizado muchas personas, pero también nota que la información proporcionada durante el diálogo con el Estado parte sobre la intención de iniciar un nuevo proceso de regularización, dice que sin embargo frente a esto igual se plantea una preocupación. ¿Cuál es esa preocupación? Ausencia de una política integral de regularización migratoria. No una que venga esporádicamente y cada ciertos años, que exista la posibilidad de recurrir a este mecanismo y que eso incluya, ¿no es cierto?, a las personas migrantes, sus familiares, incluidos niñas, niñas y adolescentes no acompañados. Em, También eh, habla de las modificaciones legislativas que se aportan por la nueva política migratoria en cuanto a la creación de nuevas visas de residencia temporaria que disminuyen los canales regulares. Es decir, aquí hay una progresiva disminución de las opciones que el derecho, que las normas y que las instituciones permiten para avanzar en esa migración. Incluso dice que la nueva ley deja al arbitrio de la autoridad, esa que llamábamos la discrecionalidad, características que vienen desde el decreto ley 1094 y que parecen como instaladas institucionalmente la idea de esta excesiva discrecionalidad aún en la nueva ley. Y también llama la atención sobre la falta de información y datos estadísticos en cuanto a permisos de residencia concedidos y desagregados por sexo, nacionalidad y regularidad de la migración. ¿Ya? Ahí yo vi una síntesis muy rápida de lo que dice el informe. Veamos algunas normas sobre la nueva ley de migración y extranjería, que ya digo, fue publicada en el Diario Oficial. ¿Qué es lo que llama la atención? Yo la verdad que no me había percatado hasta que empecé de nuevo a revisar una vez publicado el proyecto de ley. Esta norma que tiene más de 170 artículos, que es muy extensa, que es muy, aborda institucionalidad, derechos, expulsiones, régimen de sanciones, personas chilenas en el extranjero, en fin, un montón de materias, usa 11 veces la palabra migrante. 11 veces. ¿Y qué es lo que prefiere usar la ley? La palabra extranjero, extranjera. La palabra migración, la posmigración, tiene de alguna manera una historicidad, tiene una comprensión de trayectoria, de historias de vida, de búsqueda. Ese concepto, dijéramos, en ese sentido, en el lenguaje que utiliza la ley está ausente, solo 11 veces. Y muchas veces la usa para decir reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Es decir, tampoco dice, salvo una que encontré que se refiere a las mujeres, que las mujeres migrantes deben ser especialmente protegidas en cuanto al principio de igualdad, no discriminación, no uso de estereotipos. Pero en general utiliza ahí tráfico ilícito de migrantes, trata de personas.
Es como donde más se usa. Y la ley además define extranjero. ¿Qué es un extranjero según la ley? Toda persona que no sea chilena, es decir, el otro que no es chileno, un otro, ajeno, fuera, externo. Mientras que define a la persona migrante como esa persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento y las causas de ese desplazamiento o la duración de su estancia. ¿Se fijan? Abandona la idea de la migración y con eso también se aleja de la convención y utiliza más esta expresión que es propia en realidad del siglo XX, de principios del siglo XX, la noción extranjero o extranjera. Y es tanto así que en cuanto define el ámbito de aplicación de la ley, el objeto de la presente ley y su reglamento es regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de ¿quiénes? De los extranjeros. Y el ejercicio de derechos y deberes sin perjuicio de aquellos contenidos en otras normas. Yo me pregunto por qué no se usa en esta definición la palabra migrante. Y creo que porque hay un contenido mucho más humanitario, si se quiere, en la idea de migración y no en la idea del extranjero. Estoy pensando en las palabras que hablaba el otro día el ministro Belolio cuando decía que, no, ¿cómo utilizaba? Turismo laboral, ¿no? La idea del turismo laboral es semejante a, ¿no? Una idea de extranjero y alguien que viaja libremente por el mundo buscando, haciendo este turismo eh, laboral. Y bueno, y ya les decía yo lo que les comentaba al principio, que la ley no cita. Ya, qué importante sobre la vigencia de esta ley y que llama también a confusiones. Todo lo que dijo el informe del comité se ratifica incluso con la vigencia de la ley. Dice que una vez publicada esta ley, una vez publicada, ya está publicada, eh, el Ministerio del Interior y Seguridad dispondrá del plazo de 1 año para la dictación del reglamento de migraciones. ¿Ya? 1 año. Y esta ley entra en vigencia cuando se publique ese reglamento. ¿Cuándo se publicará ese reglamento? No lo sabemos. Sin embargo, en las disposiciones transitorias de la ley, artículo 8, dice que los extranjeros que hubieran ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y que se encuentren en situación migratoria irregular, podrán, dentro del plazo de 180 días contado a partir de la publicación de la ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente. Y se otorgará ese visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales y se les concederá un permiso temporal una vez que se haya ingresado esta solicitud. ¿Qué es lo llamativo? Que esta norma contradice la no vigencia de la ley, es decir, esta disposición transitoria sí estaría en vigencia, no así la ley. Esto me recuerda a las disposiciones transitorias que había durante la dictadura. También establece que se autoriza el ingreso al territorio nacional de aquellos extranjeros que hubiesen ingresado al país por pasos no habilitados dentro del plazo de 180 días contra a partir de la publicación de esta ley, sin que se le aplique sanción ni prohibición de ingreso al país. ¿Cómo salir? No lo sé. No, ahí creo que sin un reglamento, sin una resolución que explique cómo entienden que va a operar este mecanismo, me parece que deja muchas dudas sobre esta cuestión. Y bueno, y después de eso haber salido, las personas pueden volver a ingresar al país o solicitar esta residencia temporal conforme la normativa aplicable. Y que además dice que la policía no puede permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar o de prohibición de salir del país. ¿Ya? Eso. Otra norma que
hasta que se dicte el decreto supremo que define las subcategorías migratorias, regirán las categorías migratorias establecidas en el 1094. Es decir, aquí hay otro reenvío. Ya esto no es aquí hay un decreto supremo que tiene que crear esas categorías, pero mientras tanto seguimos con el 1094. ¿Qué es lo que tiene la ley? Bueno, pues de nuevo lo que les decía, que dice que habla de la promoción y respeto y garantía de los derechos y que toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene derecho a circular libremente por él. Es decir, esta es una norma que ya introduce de plano una diferenciación entre personas que se encuentran en situación documentada o indocumentada, siendo este derecho solo para aquellos que están en situación documentada. Bueno, que el Estado va a promover y los derechos que se asistan a las personas extranjeras en Chile y los deberes y obligaciones establecidas en la Constitución, las leyes y los tratados. Estas son declaraciones genéricas, pero por ejemplo, aquí vamos con las diferencias. Los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, tratándose de estos derechos, dice que el Estado se compromete a adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado para lograr esta plena efectividad, eh, para lo cual podrá recurrir, si ello fuera posible, a la asistencia y cooperación internacional. Y aquí está de nuevo asegurado este principio de igualdad y no discriminación, pero cuando se miran las normas que sí introducen diferencias, de nuevo aquí no aparece esta idea de la migración ordenada, segura, irregular, y por tanto dice que el Estado promueve que los extranjeros cuenten con la autorización y permisos de residencia, pero no dice cómo, cuáles son los dispositivos concretos que le permiten al Estado fomentar esta cuestión. Que las leyes se interpretará conforme la Constitución y los tratados internacionales, un poco como está en el artículo 5º, se asegura el principio pro homine, importante porque eso implica que tiene que ser una interpretación garantista para reconocimiento de derechos y restrictiva en el límite de los derechos, pero a continuación, insisto, la norma introduce algunas eh, cuestiones especiales. Se reconocen ¿no? derechos laborales, los mismos derechos, y la idea de que todos deben cumplir los empleadores con las obligaciones. Eh, eh, se reconoce el derecho a la salud, el acceso al derecho a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de salud se establezca, en igualdad con las condiciones que los nacionales. Ahí no nos queda claro a qué se refiere este reenvío a lo que diga la autoridad de salud. Y bueno, y en general en esta materia homologa como en unos niveles básicos. También garantiza el acceso a la seguridad social, pero establece que cuando se trata de, ¿cómo se dice?, beneficios de cargo fiscal, los extranjeros, las personas extranjeras pueden acceder a estos beneficios, pero a continuación fija de alguna manera un cierto límite que dice que en este caso pide un periodo, cuando por ejemplo ahora se está hablando de todos los beneficios en el contexto de la pandemia que no están vigentes, está publicada la ley, pero la ley no está vigente, un periodo mínimo de 24 meses de residencia. ¿Ven? Estos son los dispositivos que se van neutralizando. Ya. Y por último, y ahora sí que voy a ir terminando en los últimos minutos que me quedan, quería mencionar también la sentencia del Tribunal Constitucional, que también se refiere a ella el Comité de Migrantes. ¿Y saben de qué llama la atención el Comité de Naciones Unidas? Llama la atención de esas normas que estando dentro de la ley vulneraban derechos fundamentales. Entonces, dice que acoge con satisfacción la aprobación de la ley, pero nota con preocupación que el Tribunal Constitucional haya considerado que varios preceptos eran inconstitucionales. ¿Ah? Que implica, ¿y por qué eran inconstitucionales? Discrecionalidad, vulnerar derechos fundamentales, contradecir la Constitución, y ahí están de alguna manera las causales. Y bueno, muy brevemente, el tribunal, por ejemplo, eh, la ley se dicta para
con un capítulo de derechos, pero luego muchas de las normas que están en la propia ley contradicen tratados o incluso la propia Constitución, y lo dice el Tribunal Constitucional eh, para este caso. Miren, quería mencionar, por ejemplo, hay una disposición, ¿no?, que establece una sanción para el empleador que haya contratado sucesivamente a un trabajador migrante en condición irregular, y la sanción, lo que estaba en la ley, decía que que podía ser castigado con la prohibición de contratar con el Estado, el empleador, no digo el trabajador, por un periodo de hasta 3 años. Y el tribunal dice que es contrario este castigo al principio de proporcionalidad y al régimen de sanciones, y que eso podía llevar a una aplicación indiscriminada, que trasunte en que frente a casos semejantes se arribe a determinaciones distintas, es decir, una excesiva, un cargo muy grande y además una excesiva discrecionalidad. El 132 sobre el retorno asistido de niños, niñas y adolescentes, ese fue completamente declarado íntegramente inconstitucional, porque dice el Tribunal Constitucional, que ustedes saben más o menos la línea de opiniones que tiene el TC, para que lo diga el TC, dice que en este caso se trata de, estamos frente a una situación de vulnerabilidad, y que por tanto el precepto cuestionado, que permitía este retorno asistido, pues impide la adecuada protección judicial y del afectado y el acceso a la tutela judicial efectiva, y por tanto declara completamente inconstitucional. Y aquí hay otras sanciones donde el tribunal dice, por ejemplo, sobre la limitación al derecho a sufragio, dice el tribunal que eso es contrario a la Constitución. ¿Por qué la ley restringe un derecho que está en la Constitución y que ha tenido una interpretación sistemática en varias direcciones? Dice que restringía esa disposición los derechos políticos, es decir, la propia ley contenía normas que limitaban justamente esos derechos fundamentales, de los que nos llamaba la atención el, ¿cómo se llama?, el informe del Comité de Migrantes. Bueno, y ahora ya terminando, acercándome a la parte final de este análisis, yo quería recuperar la palabra que llama esta reflexión de hoy, de esta mesa, que es la idea de los vulnerados o vulnerabilidad. Y es interesante porque este es un concepto que no ha sido acuñado desde el punto de vista del derecho, pero sin embargo hoy día la Corte Interamericana, incluso la jurisprudencia, incorpora la idea de la vulnerabilidad. ¿Y qué es esta vulnerabilidad? La vulnerabilidad encierra, dice Feito, que es un concepto de gran complejidad y que hace referencia a una posibilidad del daño, a la finitud y a la condición mortal del ser humano. Sin embargo, se han encontrado dentro de las normas, dentro de las leyes, dispositivos que construyen esa vulnerabilidad, que ya no es la vulnerabilidad que podríamos decir de la fragilidad que viene del propio ser humano, sino que son vulnerabilidades, fragilidades y exposiciones al riesgo que produce la norma, que produce el derecho en este caso. Y se crea, dice ella, ¿no?, una dimensión social que implica esta mayor susceptibilidad generada por el medio, las condiciones de vida, dando lugar a espacios de vulnerabilidad y poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables. Y dice ella, ¿no?, que la dimensión social nos conduce a hablar de las capacidades y del reconocimiento, capacidades y reconocimiento como elementos clave del vínculo entre los seres humanos, y serían estas capacidades y reconocimientos fundamentos de la obligación moral. Esta obligación es fundamentalmente de cuidado y de solidaridad en el marco de la justicia, lo que nos llama la atención sobre esta vulnerabilidad, que serían estas condiciones desfavorables. Esta, por ejemplo, incapacidad de las personas de superar una situación migratoria indocumentada o irregular, porque la ley simplemente no contempla los dispositivos que le permitan a la persona salir de esa condición. Por eso se dice que desde el punto de vista del derecho, el derecho produce esa vulnerabilidad al cerrar posibilidades de cambio en el régimen del sistema de visado, en fin, de requisitos para acceder a
regularización y que implican en definitiva esta exposición al riesgo, porque una persona que está en una situación ilegal o indocumentada evidentemente está más expuesta al riesgo, ¿no? A la subcontratación, a la a las condiciones de un habitar que son incoherentes con esta idea de vulnerabilidad. Y bueno, y finalmente la Corte Interamericana, ¿qué es lo que he dicho? Dice que hay esta idea de la vulnerabilidad está alimentada por ciertas condiciones o situaciones de jure. Por ejemplo, las desigualdades ante la ley entre nacionales y extranjeros. Y de facto, cómo son las desigualdades estructurales. Eh, y todo eso implica, ¿no?, consecuencias o tiene impactos en el acceso a recursos públicos. Y por ejemplo, la Corte Interamericana ha dicho, por ejemplo, que entre otros factores, el proceso de mundialización y de liberalización incluía la creciente disparidad económica y social entre muchos países y la marginación de algunos de la economía mundial, contribuye a crear grandes movimientos de población entre países y y a intensificar el complejo fenómeno de la migración internacional y la movilidad humana. Y bueno, y aquí termino. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a esa vulnerabilidad, ¿no?, a esa fragilidad? La respuesta de los estados debe de ser deberes reforzados de protección. Ahí donde hay una vulnerabilidad, el Estado debe ser particularmente cuidadoso. Lo contradictorio de esta afirmación que propone la Corte Interamericana es que si nosotros vemos el recorrido que hemos hecho sobre el tratamiento de la migración, ya no en el pasado, la de hoy, la que está en discusión hoy, nos demuestra que eh, es el Estado el que produce muchas veces esa fragilidad y esa vulnerabilidad de la cual en realidad debería hacerse cargo partiendo por no producir esa situación de vulnerabilidad. Lo dejaría yo acá y creo que sigo justo con la hora. Sí, Liliana, muchísimas gracias. Exactamente terminaste justo a las 3, así que te lo agradezco. Muchas gracias por la charla. La verdad es que sabemos que es mucha información, muy difícil poder compartirla en menos de una hora. Estamos hablando de un informe, un comité internacional, de la nueva ley de migraciones, de sentencias del TC. Entonces, agradecido por aglutinar toda esta información y poder ir generando debate. Tenemos bastantes preguntas, las voy a ir haciendo, yo creo que 3 preguntas para que tenga esa claridad y poder responder, y luego vamos avanzando, ¿te parece? Sí. Ok. Bien. Primero, Eduardo Taller tiene 2 preguntas. Sobre la relación ley-reglamento, tiene 2 preguntas. Aunque la ley no está en vigencia debido a que no se ha publicado el reglamento, ¿es posible se apliquen algunos artículos a través de la publicación de decretos? Por ejemplo, las categorías migratorias podrían comenzar a aplicarse a través de la publicación de un decreto específico, o en caso del artículo 9, que declara que la migración irregular no es delito. Y la segunda pregunta que plantea Eduardo es, ¿qué es lo habitual? ¿Que el reglamento se publique junto con la ley o es normal que pase tanto tiempo entre uno y otro? Esas serían las primeras 2 preguntas de Eduardo Tai. Eduardo Cardosa pregunta, ¿considera que esta ley institucionaliza la irregularidad sistémica ante no reconocimiento de derechos y genera barreras legales, entre otras discrecionalidad administrativa y falta del debido proceso? La tercera pregunta es de Nicole Núñez. Tiene dudas sobre la ley de migración. Es cuando dicen que puede realizar expulsión administrativa, donde no será necesario realizar denuncias penales por el ingreso. ¿Qué significa que no será necesario realizar denuncias penales? Partimos por esas 3 preguntas, ¿te parece? Ya, a ver si me voy a acordar de todas. La primera sobre el reglamento, claro, estas son como está de moda la palabra ahora, pero en verdad son las trampas que establece la ley, porque por un lado dice la ley no está vigente, ¿verdad? Pero
no está vigente hasta que se publique el reglamento, pero tiene unas disposiciones transitorias que sí están vigentes desde la publicación y tiene otras normas de reenvío que podrían crear nuevas categorías si se crea el decreto. Entonces, a la pregunta es como decir, como que yo no le podría decir a las personas, no, no se estudia la ley si la ley no está en vigencia. Es que la ley, al estar publicada, puede activar así de manera aislada algunas disposiciones dentro que están repartidas a lo largo del articulado. Entonces es como que uno tiene que en realidad hacer como un esfuerzo de ingeniería para ver exactamente qué es lo que va pasando y cuando se produce además la información que permite a las personas saber todo lo que dijo el comité. Falta de información, ¿no? Que esta ley reproduce y produce. ¿Por qué razón? Eh, o sea, lo normal sería que el reglamento debería estar por salir. Esta situación no sería tolerable porque estamos hablando además de personas que estarían plenamente, íntegramente regidas por la ley. Entonces, por ejemplo, en el caso de ¿cómo se dice? De la despenalización del aborto en 3 causales, pasaron unos poquitos meses hasta que se dicta el reglamento y ojo, porque los reglamentos también pueden ir a control de constitucionalidad. Entonces tampoco sabemos y a veces los reglamentos, yo me temo que el reglamento pueda tener otras disposiciones que impliquen revisar algunas normas que a su vez, como no estaría en vigencia el reglamento, retardan la vigencia de la ley. Entonces, es de nuevo esa precarización, esa falta de información, que es lo que la ley busca, porque o sea, no busca. La ley es para fomentar una migración regular, segura, ordenada. Entonces, ni regular, como decían por ahí, ni segura, ni ordenada, porque no sabemos verdaderamente sobre qué normas estarían o no estarían vigentes y cuándo. Es decir, bueno, la ley en teoría contempla la aplicación de las reglas del debido proceso y garantiza el acceso a la justicia, pero todos sabemos que es difícil el ejercicio de derechos de esta naturaleza cuando, por ejemplo, los retornos se producen en zona de frontera. ¿Cómo accedo yo a la justicia en esos contextos? Y sabemos también que muchos de los dispositivos se activan en el caso del refugio, que no me refería a él, aunque vienen normas, se sabe que muchas veces digamos, no se, eh, el control de la persona que alega que está en condición de refugio se produce fuera de la frontera, entonces la persona no alcanza a ingresar al país para que sea calificado su caso como un caso propio de protección en este caso. Y la pregunta sobre la ley, yo creo que en cierta forma la ley es, digamos, absolutamente funcional a estos principios que mencioné al principio de discrecionalidad, declaración de un principio de igualdad y no discriminación, pero un principio débil. Entonces es funcional a la creación de precarización y de vulnerabilidad. Yo creo que tiene además, y lo demuestra el propio Tribunal Constitucional, que sabemos que no es un tribunal activista, ni mucho menos, cuando reconoce que dentro de la ley hay normas que contradicen, incluso en una parte dice, esta norma, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en los casos de retorno asistido, contradice la propia ley, también la Constitución, pero la ley misma tiene normas que se neutralizan. Va a depender mucho de la aplicación que hagan los jueces de la norma. Eso yo creo que es muy importante, de ahí la importancia también de difundir y dar cuenta de lo que dice el comité cuando dice que hay que difundir la Convención de Trabajadores Migrantes y sus familias en general y abordar las cuestiones de la discriminación, ¿no? La xenofobia, los racismos que están presentes en la ley. Muchas gracias, Liliana. Continúo con las preguntas. María Emilia Tillú agradece la exposición y, por un lado, comenta si pudieras problematizar desde el enfoque del derecho la diferencia migrante-extranjero desde lo que has podido observar. Y por otro lado, pregunta cuáles son los efectos que ha tenido la dictadura en la construcción de un sujeto migrante y en el lugar diferenciado que tiene para la percepción de la sociedad chilena.
Pero Eh, son súper buenas. Sí, sí. Stephanie y Godoy, estudiante en dale. práctica de la Corporación Migración Antofagasta, respecto al artículo transitorio número 8 que sustenta esta etapa de regularización extraordinaria, en cuanto a la parte que indica la salida sin sanción para los migrantes que han ingresado de forma ilegal, ¿de qué manera podríamos solicitarle a la autoridad que aclare a qué se refiere con la manifestación ante la autoridad y ante esta incertidumbre respecto de si este migrante podrá efectivamente volver a ingresar en el tiempo inmediato una vez que ha salido del país, dada la discrecionalidad que envuelve a la norma? Mm, mm, Comenta luego, lo pregunto porque muchos de los usuarios que atendemos están en esta situación de ingreso por paso no habilitado por mucho tiempo y tienen una vida construida en nuestro país y tienen real miedo de que acogerse no, de que de acogerse no van a poder volver a ingresar. Te dejo esas dos grandes interrogantes. sí, grandísimo. Voy a partir por la última. Miren, yo creo que en el último caso, en la último, es decir, en la salida en esta etapa, porque eso ya estaría vigente, de acuerdo como yo leo la ley, eso ya está vigente, ya las personas pueden salir y podrían retornar sin estas sanciones. Yo creo que sería propio solicitar hoy día a la Dirección de Migración y Extranjería que se dicte al menos un protocolo o un instructivo que operacionalice esta cuestión. Es decir, no les digo a las, yo no podría recomendar tampoco así a ciegas salga o no salga, pero yo cuando leí la norma tuve los mismos miedos. ¿Qué garantías hay de que las personas salgan y que después no puedan ingresar? Más encima ahora están fronteras están cerradas. Entonces, pero hay un plazo, son 180 días desde que se publica la ley, entonces es todo un contrasentido, porque está vigente, pero por otro lado hay restricciones en las entradas y salidas hacia Chile. Entonces, lo que yo creo que habría que empujar con fuerza es un protocolo o un instructivo que venga de la Dirección de Migración y Extranjería que concrete el procedimiento de salida y que fije cuáles son los pasos y cuáles son las autoridades a las cuales se deben dirigir las personas que quieran acogerse a esta cuestión. Pero yo creo que la solución no debe ser individual, debe ser colectiva, es decir, debe haber una decisión aplicable con las mismas características a todas las personas. Entonces yo aquí nunca recomendaría como una lucha individual. Yo creo que aquí lo que hay que propiciar, generar es una respuesta institucional que operacionalice este dispositivo que está en la ley y que está vigente y que está sometido a un plazo en medio de una pandemia. Entonces, seguramente sería propio que esta norma se extendiese en su vigencia, por lo menos mientras dura el periodo de cierre de frontera. Porque yo sé que ahora las personas en principio pueden salir de Chile, pero tienen que justificar por qué y que es por razones humanitarias. Entonces, ¿cabrá esta cuestión dentro de las razones humanitarias? No lo sé, pero yo creo que aquí hay que actuar con mucha prudencia y de forma colectiva. Es decir, aquí tiene que haber una respuesta oficial, porque los riesgos, las vulnerabilidades son muy altas, lo que no implica no hacer nada, pero sí exigir una respuesta a esta cuestión. Estoy pensando en algún recurso, claro, estaba pensando que no sé, irse en recurso de protección tampoco no funcionaría, no, tampoco funcionaría. No, yo creo que aquí lo propio es esperar una respuesta formal, pedir esa respuesta con plazos y formas y procedimientos. Hacer una solicitud en ese sentido. Y sobre la situación, la condición de migrante y extranjero, yo siempre he pensado que la palabra migrante tiene una historicidad, tiene, tiene una trayectoria, viene de un lugar, va a un lugar, hay una historia de vida detrás de la expresión de la migración, hay un proyecto de vida, casi siempre hay un,
un punto de origen que según yo sé a veces no es tan precarizado, pero hay la idea de buscar una vida mejor, básicamente. Hay un proyecto de vida donde yo creo que la diferencia quizá entre migrante y extranjero, siendo los dos lo mismo, pero desde el punto de vista eh, del significado, en la idea del migrar hay como algo que uno deja y algo que uno busca. Y el extranjero, yo siempre le he visto en un sentido, extranjero puede ser cualquier persona, ¿no? Un turista es un extranjero, alguien de paso, no tiene una historicidad, no tiene una carga, no tiene una trayectoria. Puede estar de paso, eh, puede estar porque quiere conocer o quiere encontrar un lugar en la tierra, pero no tiene esta significancia que tiene hoy día, creo yo, la idea de la migración, de la movilidad humana como un asunto que se produce también en medio de un momento de un capitalismo bastante, ¿cómo se diría yo?, en descomposición también, ¿no? Y de unas enormes desigualdades continentales entre estados, entre regiones, entre zonas, de historias de vida, en fin. Por eso creo que el proyecto de ley se equivoca y siembra una legítima sospecha cuando huye de la idea de la migración. Porque además, si nosotros pensamos en el Comité de Trabajadores Migrantes y su familia, ¿de quién habla? ¿De los extranjeros? No, habla de personas migrantes. Y la historia del extranjero de principios de siglo no es la historia, digo, del siglo XX, no es la historia que conocemos hoy día. Hay una vulnerabilidad presente, entonces deshumaniza la idea de la migración, creo yo. Y bueno, y hasta el 1094 dejó esto también muy bien instalado, pues el decreto ley de la dictadura, el miedo al extranjero, el miedo a las ideas, al pensamiento, sobre todo por los propios términos que utiliza el 1094, que recoge este temor al otro, el miedo del pensamiento. Y entonces ahora eso parece que no sería el miedo al pensamiento, sino el miedo al ser del otro, ¿no? Por las razones que sea, por racismo, por discriminación. Hay básicamente esa resistencia al, al otro que dejó claramente la dictadura y toda la historia de la migración en Chile, la del siglo XIX, traigamos europeos, mejoremos la raza, todo eso, que el informe del comité da cuenta de todo eso, pues dice, ¿por qué solo Haití y por qué solo Venezuela en esas visas especiales? Y lo dice, y aquí hay racismo y hay xenofobia. Eso diría. Gracias, Liliana. Víctor Veloso agradece la exposición y tiene dos dudas. Una es sobre la experiencia internacional, si hay experiencias que pueden resultar orientadoras y en esa línea, si a propósito de lo novedoso de los movimientos migratorios contemporáneos, existen discusiones de doctrina o fuentes de ese tipo que intenten abordar el fenómeno de las migraciones o la discusión ha consistido en adecuarse a normas ya existentes. Mm. Te dejo planteada esa duda antes de pasar a la última. Bueno, la verdad es que todos los debates sobre la migración en el mundo y en la esfera internacional, uno diría que seguramente, por ejemplo, la Corte Interamericana es una que intenta instalar dispositivos más garantistas, más igualitarios, más de homologación, pero siempre en esta materia hay una tensión que es constante, que nunca desaparece, que es soberanía de los estados versus la obligatoriedad de principios y normas de derecho internacional. Y al final los tratados internacionales también los ratifican los estados. No son los estados los que comparecen. Entonces, estas mismas contradicciones, ¿no? Estas mismas tensiones que se producen en la esfera interna de los estados también se reproducen en los foros internacionales. Eh, Hay claramente, yo creo, una cosa que está muy ausente de las políticas migratorias que ha desarrollado Chile, que son políticas regionales de colaboración, de cooperación, de solidaridad, ¿no? Que es un campo que también ha sido explorado en la comunidad internacional, que es generar
mayores espacios de alianza, de colaboración, y que comprendan el fenómeno de la movilidad humana como otra de las eh, cuestiones que está asociada a las enormes desigualdades que se viven continentales, regionales, ¿no? Entre hemisferios, entre el norte, entre el sur. Ahora, también es cierto que desde la perspectiva de los debates internacionales también se habla de la idea de una ciudadanía global, ¿no? Y de que las personas podamos ser ciudadanos y ciudadanas en cualquier parte del mundo, donde estemos, ¿no? Y que eso implica entender las fronteras de una manera mucho menos significativa, ¿no? Esta cosa con la frontera norte, la frontera de... la idea de la frontera parece ser un asunto que estuviese superado, salvo para la movilidad humana. Esas son las contradicciones. Yo creo que aquí, en esta materia, modestamente creo que hay grandes contradicciones dentro de los estados, pero la propia comunidad internacional tampoco logra avanzar. Sin embargo, hay criterios de humanismo, de humanidad, que plantean ciertos principios que sí serían insuperables, como la idea, por ejemplo, de que los estados no pueden producir irregularidades, y por eso el comité dice, produzca maneras para que las personas puedan, ¿no?, avanzar y progresar en su situación migratoria, pero esta categoría que decía Eduardo, ¿cómo se dice?, expulsado residente, la idea de que existen personas que están expulsadas pero son residentes, es contraria en sí misma a la idea de ser un sujeto de derecho. Eso les coloca como si fuesen como, yo me acuerdo de leí, pero nunca recordé el autor quién lo decía, pero decía que era como una especie de personas zombie, porque no llegaban, ¿no?, a a acceder a los derechos con las mismas condiciones que las que se producirían con los nacionales. Parece que el derecho contemporáneo tiende a reproducir esas categorías, esas diferenciaciones, no expresamente, pero en la práctica lo hace. Muchas gracias, Liliana. Bueno, antes de finalizar, José Susarte nos pidió hacer su pregunta por micrófono, así que le damos la palabra. Buenas tardes, profesora. Primero que nada, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Y a mí me queda la duda en relación, como sobre todo con la contingencia actual chilena, en relación al proceso constituyente y varios debates que se han ido armando, sobre todo en relación al derecho a la vivienda de las poblaciones migrantes acá en Chile. Y mi primera pregunta es, ¿cómo debería reaccionar un Estado que ha sido bastante ineficiente en entregar servicios públicos que satisfagan las necesidades frente a compromisos, no solamente compromisos internacionales, sino el principio de no discriminación que mencionó al principio? ¿Y qué tratamiento, más a perspectiva personal de usted, qué tratamiento debería dársele no solamente a la temática de la vivienda, sino que en relación a todo lo mencionado respecto a los migrantes en la nueva constitución? Eso. Gracias, José. Nos seguimos viendo porque estábamos antes en la clase. Gracias por su pregunta, muy buena, las dos. Bueno, sobre la vivienda, no es un área que yo haya explorado en profundidad, pero sí uno puede decir que, y lo estuve a punto de traerlo, pero ya encontraba que era mucho para la sesión de hoy día, que este concepto del habitar, el habitar de las personas en condición migratoria, sobre todo migración indocumentada o irregular, es un escenario que reproduce absolutamente lo que podríamos llamar una violación estructural de derechos humanos. Es decir, es como la eh, sobre hiperconstrucción de esta vulnerabilidad, de esta precarización, ¿no?, de esta discriminación, porque el habitar está asociado con el derecho al agua, con el derecho a la intimidad, ¿no?, con el derecho a la dignidad,
¿no? Entonces, en esto, la situación sobre todo de las personas que están en situación indocumentada o irregular, o incluso si están en condición migratoria regular, en el acceso a la vivienda es muy complejo, porque no solamente me implica el habitar en el sentido de poder adquirir o pensar en tener una vivienda, sino también incluso en poder tener viviendas temporales donde poder residir. Ya se sabe ahí que se producen también muchas concentraciones y aprovechamientos que son indignos de casas que no serían arrendadas ni habitadas por las personas, salvo que se plantean unas condiciones que permiten, ¿no?, muchas personas viviendo en condiciones que no tienen, no cumplen con los mínimos para garantizar esa dignidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la familia. Es decir, aquí, cuando uno habla de la vivienda, habla claramente de un campo donde ese derecho no se garantiza, seguramente es una violación que va a producir múltiples derechos, múltiples violaciones. Uy, se me cayó. No, continúa. ¿Continúo? Sí. Ah, Se te fue el audio, Liliana. Bueno, parece que efectivamente se le cayó la conexión. Nos había comentado en un comienzo que estaba con problemas de internet. Vamos a esperar un minutito a ver si vuelve para terminar la reflexión. Antes de, bueno, esperando a que vuelva la profesora, me gustaría invitarlos cordialmente al último día de charla, el próximo viernes 30 de abril, el día 3, que se llama Racializados. Va a exponer la profesora investigadora María Emilia Tillú, investigadora titular de la línea 1 del proyecto, Prácticas y Manifestaciones del Racismo. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados para que también pueda convocar a más gente y podamos tener una audiencia mayor. Vamos a esperar a ver si ingresa nuevamente Liliana. ya, aquí estoy, perdón. Ni un problema, Cosa Liliana. empezó. Te Gracias. escuchamos. Bueno, ya, gracias, muchas gracias, Matías. No, yo decía que sobre derecho a la vivienda lo que debería ser, no solo sobre derecho a la vivienda, la Constitución debería de referirse, en definitiva, a la migración y establecer un régimen de derechos que sea homologable entre nacionales y extranjeros. Es decir, es muy difícil que podamos funcionar como con personas que están en una condición accediendo a derechos y otras personas en otra condición que no pueden acceder. La ley debería generar mecanismos también para facilitar que las personas puedan efectivamente regularizarse, deberían ordenarse también todo el acceso a los derechos, a las prestaciones sociales. Ahí yo creo que hay mucho terreno para avanzar. Esa sería la discusión que habría que dar en el proceso constituyente, porque el problema es en el presente, pero también lo va a ser y muy grande en el futuro, porque hay familias donde los papás, las mamás van a ser para siempre a lo mejor, o si las leyes no cambian, nunca van a poder acceder a la regularización y los hijos, hijas y los nietos sí van a poder ser acceder a la nacionalidad, a la regularización. Entonces, esas diferencias yo creo que llega un momento en que no tienen ningún sentido, van a ser rotas por el mismo avance de estas diferencias, digamos, que van a hacerse a sí mismos insostenibles. Gracias, Liliana. Surgió una última pregunta que va de la mano, te la dejo planteada y quizás también con una reflexión final, que nos quedan un par de minutitos. Naili Bermúdez agradece el espacio de discusión y le surge la duda de cómo configurar al sujeto migrante en el contexto político actual constituyente a propósito de los expulsados residentes. Está buena la pregunta, pero es difícil contestar a eso. Yo creo que en este minuto
hay que hacerse cargo de los llamados de atención que hace el mismo informe del comité y participar. Hoy día la participación yo creo que tiene que ser sobre todo construida a través de espacios colectivos, es decir, esta misma condición de ser residente expulsado no impide que yo no pueda participar en espacios donde tenga incidencia y donde pueda tratar de plantear cuáles son las demandas de las organizaciones de migrantes para que sean incorporadas en la Constitución. Entonces, esa participación hoy día, la que habría que, creo yo, apuntalar con fuerza, es una participación colectiva que se asocie, además, ojalá, a personas que por lo menos puedan ejercer su derecho a voto y que puedan participar en las próximas elecciones. Pero yo creo que aquí hay un ejercicio de participación colectivo que es muy importante y que es construir también posiciones, posturas y poder plantearlas y llevarlas también especialmente a los colectivos que van a poder hoy día votar y participar. Todos ellos yo creo que tienen ahí una responsabilidad de poder incorporar esta mirada, porque además esto es un poco también la sociedad misma, somos todos lo mismo al final, quiero decir, las personas que están expulsadas residentes son los mismos seres humanos con que nos vamos a seguir relacionando, conviviendo, funcionando, construyendo. Estamos todos en el mismo proceso. Entonces ahí es donde se tiene que plantear esta solidaridad, creo yo, desde las bases. Ahí son muy importantes las bases para construir esas voces que logren incidir en el proceso constituyente. Gracias, Liliana. No sé si quieres compartir una breve reflexión final que englobe un poco todo lo que conversamos. No, bueno, yo creo que primero quería mucho agradecerle el espacio y la oportunidad y la reflexión que hemos tenido. Y solamente yo creo que tendríamos que realmente pensar con una perspectiva más del largo plazo, desde la idea del humanismo, ¿no? Desde la idea de las construcciones de sociedades diversas, plurales, que van, que vienen, así como nosotros fuimos. Ahora nadie sabe, digamos, cómo vamos a funcionar, pero yo creo que hay que tender más hacia la idea de una ciudadanía más global, y donde nosotros estemos circunstancialmente ubicados en un territorio no implica que eso va a ser ni para siempre, ni que incluso yo hoy día que estoy acá no pueda estar mañana en otro sitio. Y yo creo que tenemos que construir códigos y estructuras que permitan ese habitar con derechos y con dignidad para todas las personas, no importa dónde estemos. Entonces, bueno, el proceso constituyente seguramente es un espacio muy importante para poder avanzar en estas reflexiones, porque las desigualdades no son de los desiguales, las desigualdades son mías también, son nuestras. Cuando hablamos de sociedades desiguales, no es que yo sea igual y los otros, somos todos desiguales. Es decir, eso es lo que tenemos que superar, la idea de que solo mientras yo esté bien y mientras yo sea igual, el otro no me importa en qué situación está, eso es absurdo. Esa es la sociedad que yo creo que tenemos que avanzar en repensar, en reconstruir. Y el derecho debe estar al servicio de esa otra forma de comprensión y no al servicio de la xenofobia, de los miedos, de la discriminación, que se alimenta tiene muchos, ¿cómo decir? Muchos canales por los cuales se alimenta. Están los medios, está la prensa, ¿no? Hay muchas maneras de alimentar esos miedos y esas diferencias. Entonces hay que apuntar hacia una reivindicación de esa igualdad material y no esa igualdad formal, que es, por cierto, uno de los grandes problemas de esta tierra. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. De verdad, la charla ha estado muy enriquecedora. Por mi parte, me llama mucho la atención que todavía no haya una respuesta oficial con relación al informe del comité, sabiendo que hay tantas observaciones y preocupaciones. Esperemos que en algún momento se genere esa respuesta por parte de las autoridades. Y agradecer, bueno, la presencia de todos los participantes, todos y todas las participantes en este segundo día de charla. Invitarlos nuevamente al próximo viernes a la charla de María Emilia Tillú, que es donde cerramos el ciclo de estas tres charlas. Y también que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, el Proyecto Anillos, para que podamos ir avanzando juntos en todas estas temáticas. Por mi parte, agradecer y me despido.
No sé si alguien quiere decir algo más o cerramos la sesión. ¿No? Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes a esta misma hora en este mismo canal.